Bueno, buenas tardes. Muy bien, vamos entonces a empezar. Es que con lo de la lluvia del día de hoy estábamos haciendo como un poquito de tiempo porque hay mucho taco. Sabemos que está el tránsito muy complejo en la ciudad. Bueno, para recordarles que ya tienen listas la lectura en el blog de la cátedra, la lectura del siguiente parcial, ¿sí? Que el próximo miércoles para los estudiantes de la universidad tendremos listas las calificaciones del parcial 2 que realizamos en esta semana. Y bueno, pues que vamos entonces a continuar, a retomar con la cátedra. Les pido por favor que no se olviden de diligenciar los fichitos, que recuerden apagar o poner en silencio los aparatos celulares y que, bueno, pues que tengamos, digamos, esa actitud de escucha que hemos tenido en estas recientes cátedras, en estas recientes reuniones, para que le aprovechemos mucho. Hemos dicho que vamos a concentrarnos sobre todo en la asistencia, en atender en esa asistencia, porque sabemos que retomar el curso es difícil para todos ustedes, es un reto también para nosotros. Entonces, bueno, vamos a ir entonces adelante con la cátedra. Ahora sí. Muy bien. La Fundación Luis Antonio Restrepo Arango, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y la Biblioteca Pública Piloto continúan hoy con la cátedra Iglesias, Política y Nuevas Religiosidades. Este curso constituye la 33ª versión de la cátedra organizada por la Fundación Luis Antonio Restrepo Arango y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con el apoyo de la Biblioteca Pública Piloto. Su propósito es contribuir a la formación humanística de los estudiantes y proyectar hacia la ciudad la tarea educativa de la Fundación, la universidad y la biblioteca. Este curso se propone acercar a los estudiantes a los problemas contemporáneos de Colombia, plantearles nuevos temas y problemas que contribuyen al debate de nuestra historia y propiciar el debate sobre temas tan importantes en nuestra vida social como son la religión, las creencias, los cultos y su papel en la vida política. Agradecemos el apoyo de la Dirección Académica, de la Vicerrectoría, de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, del Grupo de Investigación Religión, Cultura y Sociedad y de la Biblioteca Pública Piloto. En el día de hoy nos acompaña la profesora Ana Victoria Ochoa Bórquez, quien disertará sobre la Iglesia, la luz del mundo, un balance sobre su desarrollo y su situación actual. Ana Victoria cursó estudios de pregrado en Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana, estudios de especialización en la Universidad de La Habana y en la Universidad de Guadalajara, México, estudios de maestría en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y actualmente es profesora de la Universidad de Antioquia. Ha publicado varios libros y artículos, entre los que se destaca Libertad de cultos y derechos humanos, aproximación al pluralismo religioso en el centro de Medellín, publicado por el municipio de Medellín en 2013. Les dejo en compañía de la profesora Ana Victoria Ochoa Bórquez. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Ruth, a la profe Gloria Mercedes y a la cátedra por la invitación. Gracias a usted por la asistencia, me siento súper contenta porque pues igual sé como de toda la situación en la que estamos ahora pasando en las universidades, tanto en la nacional como en la de Antioquia, y pues veo que es buena la asistencia, así que les agradezco mucho. Yo trabajo en CAM, en comunicación audiovisual multimedial, y le decía ahorita a la profe Gloria Mercedes que me es inevitable arrancar sin un video, sin algo audiovisual. Entonces vamos a ver 5 minuticos de este documental, que es muy corto, pues él tiene 20, pero nos vamos luego a ver otras cosas.
Si alguien va a hablar de una semblanza del cambio religioso en México, pues es muy difícil pensar que no aparece la presencia de la luz del mundo, ¿no? O sea, obviamente yo creo que es un elemento que tiene que estar presente para caracterizar lo que ha venido pasando en México. Hay un boom de los estudios de la religión que se da por muchos factores, pues entre otras cosas por el protagonismo que los fenómenos religiosos han adquirido en el mundo. Pues ahora vemos por todas partes grupos religiosos de una diversidad asombrosa. La Iglesia de la Luz del Mundo es una iglesia evangélica netamente mexicana. Es una iglesia que desarrolla un nuevo concepto de la arquitectura religiosa. Es el contingente de cristianos que está en segundo lugar después de los católicos en el país, porque es la membresía mayor. Ese es el fenómeno del pluralismo, o sea, podemos sintetizar diciendo, estamos en un país plural y ya tenemos que enfrentar desde el punto de vista académico ese fenómeno. Bueno, solamente era como un abrebocas con el asunto de que dimensionáramos el fenómeno del pluralismo religioso. Yo sé que han tenido varias ponencias y ya para este momento pues hay como digamos un recorrido de lo que puede estar pasando no solamente en el país, sino también en nuestra ciudad. Es un fenómeno que también nos es muy cercano, muy propio, y que aquí lo interesante es ver hasta qué punto nosotros estamos enterados de él. Yo quería empezar con esta frase de Ana María Videgaín, porque es la que me parece más apropiada para trabajar el fenómeno religioso. Anteriormente, y casi que la costumbre ha sido que lo religioso lo estudien los antropólogos, los sociólogos, los historiadores y casi todos desde las ciencias sociales, con unas teorías que en este momento decimos, encontramos muy férreas, un poco incluso drásticas para analizar un fenómeno que es tan cambiante y que es tan integral. De ahí que ahora muchos pregrados y muchos posgrados incluso solo se llaman movimientos religiosos, los nuevos movimientos religiosos, incluso las mismas facultades de teología tradicionales ahora se llaman teología y nuevos movimientos religiosos. Porque entonces me quiero basar en esta frase de Ana María Videgaín. Dado que la dinámica de los fenómenos religiosos se mueve en procesos de larguísima duración, todos los grupos deberían ser analizados partiendo de la explicitación de su doctrina y su origen para pasar a estudiar su instalación y evolución en el contexto colombiano. ¿Qué quiere decir? O sea, si nosotros desde afuera queremos ver el fenómeno, vamos a estar siempre, digamos que apostando a una teoría, partiendo de alguna hipótesis, buscando cómo comprobar algo, y es muy distinta la dinámica que propone Ana María Videgaín, porque es, bueno, ya no los miremos desde fuera, sino tratemos de conocerlos desde adentro, desde sus doctrinas. Entonces, en parte el documental y la maestría en historia en la que estudié bastante este fenómeno de la luz del mundo en Colombia y en México, ahora devenido en lo que se llama en la ponencia, vamos a ver un poco de su desarrollo y situación actual. Voy a estar haciendo siempre la comparación de lo que es desde su doctrina, cómo ellos la están pensando y haciendo un paralelo o verlo como simultáneamente, cómo podemos verlo nosotros desde afuera, ¿sí? Sobre todo desde la academia. Entonces, pues vamos a arrancar por esta parte. Bueno, un balance de lo que está sucediendo, desarrollo y situación actual es por la siguiente razón. Este tipo de religiones y sobre todo de su surgimiento, la luz del mundo arranca en 1926 en México. Su fundador es un hombre que se llama Aarón Joaquín,
es una persona que venía del ejército, que se siente muy, digamos, muy atraída por lo religioso, deja el ejército y entonces empieza a buscar religiones. Estando cerca de algunos pastores, él tiene lo que se va a llamar el mito fundacional en antropología, pero que dentro de la religión se va a llamar como el momento del llamamiento de este fundador. Este fundador entonces recibe una revelación en 1926, sí, el 6 de abril de 1926, donde escucha en su relato oficial, escucha la voz de Dios y dice que su nombre, que era antes Eusebio, se va a cambiar ahora por Aarón. Muy parecido, si vamos a hacer el paralelo dentro de su doctrina, con lo que va a ser en ese momento el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se llama Abraham y Abraham lo primero que se le dice es sal de tu tierra, de tu parentela, y se le cambia también el nombre. Algún paralelo tiene entonces ese inicio de la luz del mundo, que empieza con Aarón Joaquín, que está en una ciudad que se llama Monterrey, al norte de México, y que también se le dice sal de esta tierra y empieza a caminar hasta que yo te diga en dónde debes detenerte porque es la ciudad que yo he elegido. Entonces arranca así. Ahí vamos a llegar al Templo C Internacional de Guadalajara, porque es en Guadalajara donde se le dice a Aarón, donde él escucha la voz de Dios y le dice que se quede en ese lugar. Ese trayecto se hizo casi a pie, totalmente a pie, y se hizo desde el 6 de abril de 1926 y se camina hasta diciembre. Son 8 meses de puros trayectos a pie siguiendo la línea del tren, en el que el apóstol Aarón, como lo van a llamar al interior de la luz del mundo, va a ir haciendo muchos milagros en estos pueblos y en estas ciudades que se va encontrando. 1926 es una fecha clave para México porque ellos están en la guerra cristera. Sí, esa guerra cristera va a ser una cosa muy, muy fuerte para la historia y para el contexto mexicano, porque va a ser una guerra en la que se plantea una persecución, digamos, de alguna manera a la Iglesia Católica. Entonces hay un imaginario de comunistas, de un montón de gente que va aparentemente a atacar la Iglesia Católica, sienten que el gobierno los está atacando y es una guerra muy cruda, muy fuerte, porque ustedes van a ver imágenes, por ejemplo, que están súper armados los campesinos y aunque estén descalzos, tienen armas y tienen, dice uno, ¿de dónde sacan todo esto? Y fue una guerra muy, muy cruda en México. Justo en ese momento de la guerra cristera es que se da el inicio de la luz del mundo. Entonces vamos a seguir el camino de Aarón Joaquín desde Monterrey hasta Guadalajara. Se detiene en Guadalajara en 1926 y va a recibir casi que doble persecución por querer hablar un evangelio que aparentemente es nuevo, porque no tiene que ver nada con el catolicismo, pero no tiene que ver ni siquiera con las otras religiones cristianas que se conocían, sino que va a empezar a llamar la atención y también la parte de los milagros que venía haciendo el apóstol Aarón. Se queda en Guadalajara, pero en Guadalajara va a haber un fenómeno. Y este fenómeno al que yo quiero llegar ahora que nos vamos a devolver, antes de ir a los templos de tanta visibilidad, y es porque Aarón Joaquín va a hacer un trabajo muy interesante. Ve que los echan de un lugar a otro, que los persigue la policía, pero también los persigue la Iglesia Católica, que no tienen cabida en Guadalajara en ningún momento. Entonces los sacan, los apedrean, están a punto de lincharlos. Es un grupito muy pequeño el que comienza. Entonces él tiene de nuevo una revelación, una inspiración para que compren un gran terreno y de ahora en adelante empiecen a vivir en una comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Ese terreno se consigue en la parte de las afueras de Guadalajara, que no sé si algunos conocen un poco de la historia de México, pero yo podría decir con datos que Guadalajara la podríamos nombrar como la ciudad más católica del mundo, incluso más católica que la misma Roma. Ustedes saben todo el fenómeno de la Virgen de Guadalupe, todo ese asentamiento tan fuerte del catolicismo mexicano tiene el epicentro justo en Guadalajara. Entonces Guadalajara va a ser muy resistente a la predicación del apóstol Aarón. Ellos se van a ubicar a las afueras y van a construir esta colonia de la que les estaba mostrando ahorita, que me voy a volver. Por eso quería que Simón me moviera esto, porque yo hablo mucho, pero me muevo. Entonces, es esta colonia. Esta colonia son 15 hectáreas.
tiene en este momento ese es el templo sede internacional, pero cuando comenzaron en 1926 no tenía estas dimensiones, era un templo muy humilde, era gente muy humilde, comenzando de cero, pero con un propósito que se salía de lo normal, era una cosa que miraban con ojos como de extrañeza, pero sobre todo porque estaba en las afueras y la gente no se enteraba muy bien de lo que estaba pasando con esta iglesia. ¿Qué pasa con el fenómeno en Guadalajara? Va a empezar a crecer y a crecer, y se va a empezar a expandir no solamente alrededor de lo que es la ciudad, sino que se va a expandir a otros estados, otros departamentos en México y va a pasar también a Centroamérica. Eso se va a dar hasta el 64, que muere el apóstol Aarón y va a llegar entonces el apóstol Samuel, porque ellos los van a llamar así, apóstoles. Apóstoles porque su doctrina, desde al interior de la doctrina, es apostólica. Esto significa que ellos son o se proyectan como la restauración de la iglesia primitiva. ¿Qué significa eso? Que tú vas a un templo de la luz del mundo y es como si te volvieras 2000 años más o menos, para ver la manera cómo cantaban, cómo oraban, cómo se bautizan, cómo es su predicación, porque ellos consideran que nadie ha venido más grande que Jesucristo para cambiar, modificar o adaptarse como a lo nuevo, y que esa doctrina tiene que ser la misma. Consideran, si Dios es el mismo, entonces también la doctrina debe ser la misma y la iglesia debe seguir siendo la misma. Entonces, por ese proyecto comunitario van a revivir, van a intentar, va a hacer su gran apuesta, vivir en comunidad como vivió la iglesia primitiva, la de los primeros cristianos. Si ustedes un poco hacen, digamos, como esa inmersión en la Biblia, mirar cómo vivían los cristianos, dice que ellos vendían sus propiedades y se iban a vivir en espacios comunitarios para estar pendientes uno de los otros. Eso es como el gran fenómeno que tiene la luz del mundo, porque donde llega compran grandes terrenos, hectáreas, o sea que pasen de 15 hectáreas más o menos para hacer lo que ellos van a llamar los barrios y las colonias Hermosa Provincia. Entonces, hay Hermosa Provincia y la principal está en Guadalajara, que es la principal, la sede es esta que vemos ahí, esa es la calzada Samuel Joaquín, y esta es una toma nocturna, incluso pues aérea, para ver que todas las calles confluyen al templo. Entonces el colegio, la universidad, el hospital, todo ese programa comunitario, ellos lo tienen, o sea, marcha, digamos, a las 1000 maravillas en ese espacio que ellos han llamado Hermosa Provincia. Digo a las 1000 maravillas porque de alguna manera tener a la gente confluyendo en el templo y tratando de llevar un proceso comunitario, pues tiene muchos resultados. Ellos están divididos por grupos, digamos, grupo de niños, grupo de jóvenes, grupo de personas casadas, grupo de personas viudas, y hay actividades para todos. O sea, están muy, muy pendientes, no solamente como de la vida espiritual y lo que puede transcurrir al interior del templo y al interior del ser humano, del individuo, sino que les compete como llevar la doctrina cristiana a otros, digamos, espacios. Y esos espacios para ellos ideal es el comunitario. Vamos a seguir viendo, ahí vemos entonces las instituciones educativas, el hospital, las universidades. Y aquí vamos a ver entonces lo que nos va a llamar más la atención. Cuando ustedes vean, yo me imagino como casi todos son de la Nacho, ¿cierto que sí? Aquí no hay ninguno que no sea de la Nacho. Yo creo que la profe se acuerda que a cuando teníamos la salida de la Nacional, por este lado había al frente como un ranchito, una cosa muy chiquita que decía La Luz del Mundo, pero casi puerta con puerta de la Nacho, o sea, y la gente pasaba y nunca nos llamó tanto la atención como lo que pasaba ahí. Yo no sé si ahora son un poquito de pronto más perspicaces con lo que pasa alrededor de la Nacho, pero ese pequeño templecito o iglesita de cartón que había ahí, en este momento está en la parte que da acá hacia la avenida, y ya es un edificio como de 4 pisos y ya está, o sea, construido como
templo en realidad. Eso quiere decir que la Iglesia de la Luz del Mundo, por eso va a empezar a conocerse, porque va a empezar con una estrategia de visibilización de sus templos, de estar en los extramuros y de tener como casitas muy pequeñitas. Su apuesta va a ser, bueno, vamos a hacer templos grandes y localizados en lugares donde nos puedan ver, en avenidas, en lugares más visibles. Ese fenómeno de visibilización va a empezar entonces con el segundo apóstol, con Samuel Joaquín, que va del 64 al 2014. Son 50 años en los que durante la administración del apóstol Samuel va a expandirse, no solamente por Centroamérica, que yo la vi, sino que va a llegar incluso, pues digamos, a los 5 continentes. Va a llegar, va a ir desde la Patagonia hasta Alaska, porque de hecho ese templo sede tiene una réplica en Punta Arenas y tiene otra réplica en Alaska, como demostrando un poco la territorialidad y expansión de esta religión. En Colombia hay aproximadamente 150 templos de esta iglesia. Por pura curiosidad quisiera que me contaran si alguno de ustedes, me levanta la mano, ha visto alguna vez un templo en la ciudad o cuando han viajado que diga la luz del mundo. 1, 2, 3, 4, no, las gafas, qué pena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos, somos 8, pero son pocas personas para saber que, o sea, hay 150 en todo Colombia y en el área metropolitana, por ejemplo, hay 15. Y hay uno que está en el centro, hay uno que ustedes tienen al frente, pues que está súper visible, durante toda la vida estaba ahí al frente de la Nacho, pero es increíble y no lo habíamos visto. ¿Qué va a pasar entonces con la visibilización de la luz del mundo? Va a crecer en expansión, va a crecer en membresía, y el proyecto grande del apóstol Samuel, que era internacionalizar esta religión, va a tener como unos resultados muy importantes y muy visibles. Yo quiero que miren estos templos y de pronto hagamos como un pequeño viaje de imaginarnos qué estaríamos pensando si este templo que ustedes ven ahí, ¿a qué se les parece? Al Taj Mahal. Pero les voy a decir dónde está este Taj Mahal. Está en Tapachula, en la selva mexicana, o sea, en la frontera entre México y Guatemala. ¿Qué pasa entonces con estos templos? Tienen todos, miren, el otro parece un barco, este es un Taj Mahal, estos son en Estados Unidos, uno es en Los Ángeles y el otro es en Houston. Entonces cada uno va a tener una particularidad, o sea, muy, desde el punto de vista arquitectónico, muy particular. O sea, cuando ustedes ven otras religiones, llamemos la de los testigos de Jehová, les queda muy fácil a ustedes identificar, eso, ahí está el mismo templo, con la misma estructura, también el de los adventistas, o sea, es como si replicaran, incluso las mismas catedrales de la religión católica, ahí mismo se nota el campanario o la cruz, y uno las identifica muy pronto. Con la luz del mundo va a haber un fenómeno particular, y es porque quienes construyen los templos son los mismos miembros de la iglesia, y son ellos quienes por concurso le piden a varios arquitectos, a varios diseñadores que entreguen varias propuestas, y es la gente la que decide con cuál diseño se queda, porque de hecho son ellos mismos los que los van a construir. Entonces hay una apropiación muy grande, muy particular de estos templos por parte de la luz del mundo. Después de pasar por estos, el tránsito de los dos apóstoles, hay uno que es el actual, que es el apóstol, se llama Nazón Joaquín García, y apenas empieza como, digamos, su administración o su periodo de trabajo a partir de diciembre, del 8 de diciembre de 2014. Digamos que lleva 5 años, y vamos a ver que la luz del mundo se hizo conocer en México, sobre todo por el proyecto de educación. Después vamos a volver sobre los apóstoles y cuál era la apuesta de cada administración. Entonces, cuando decimos de la alfabetización, es porque, por ejemplo, la colonia, hermosa provincia, la de Guadalajara,
llegó un momento, era la única, el único pedacito en todo México que se podía decir que tenía bandera blanca y era libre de analfabetismo. O sea, la propuesta era, vamos a crecer, pero vamos a crecer en educación, nos vamos a formar, y empezaron a hacer escuelas, empezaron a hacer colegios, tienen toda la gama de, digamos, de universidad y de proyecto educativo. Aquí están. ¿En qué ha devenido entonces ya en la época administrativa, digamos, del apóstol actual que se llama Nazón Joaquín? Y es sobre todo en trabajar un tema que en México es bien importante, y es el Estado laico. Hay dos países en el mundo que pudiéramos decir que tienen por lo menos una apuesta transparente desde la Constitución y que lo han intentado llevar a cabo, y son Francia y México. Nosotros, como colombianos, va a decir la Constitución que somos un país laico, pero no es sino en el papel, o sea, en la intención, pero no va a ser laico en la vida real, o sea, ni en las instituciones, ni en las propuestas educativas, ni en la vida cotidiana que llevamos. Ustedes lo comprueban desde la Corte Suprema, y hay una cruz gigante en la Corte Suprema de Justicia. Ustedes se van a dar cuenta que ustedes llegan a un aeropuerto y no es que la sala para rezar o para orar, para cualquier religión, no, solamente pues tiene los símbolos católicos. Ustedes llegan a un hospital y siguen viendo que quienes hacen los recorridos, y cada cuarto de hospital tiene una cruz o tiene un símbolo que remite a este credo, lo que deja ver claramente pues que nosotros no tenemos un Estado laico. O sea, que no hemos podido separar la religión de la vida cotidiana, de la acción incluso constitucional y política que vivimos. Pero en México esta iglesia sí lo ha defendido, digamos, como a capa y espada, porque es su única garantía. Si yo les estoy hablando que México es el país más católico del mundo, si ellos no se aferran de lo que es el Estado laico, pues simplemente no existirían. O sea, sería muy difícil sobrevivir en un país donde la Constitución ni siquiera les dio una garantía. Ellos sí tienen esas garantías y se han aferrado en defenderlas. Siendo como minoría, de quienes se han hecho como aliados, de todas las minorías que en México pelean por derechos humanos. Entonces tienen no solamente la visibilización que les dije en templos y en arquitectura, sino que han hecho una carrera en derechos humanos defendiendo el Estado laico. Miren, por ejemplo, acá, libertades y derechos, respeto al Estado laico, pero si miramos atrás, como los que los están acompañando, y los símbolos son católicas por el derecho a decidir, o sea, no hay distinción ahí de religión o de nada, sino que la necesidad de defender el Estado laico los ha hecho reunirse con todo mundo. Estas son las colonias, hermosa provincia, y quisiera como detenerme en esta porque esta queda en Bello. No sé si ustedes han visto saliendo de Niquía al frente, como hacia la parte arriba de lo que va a ser el éxito, la Puerta del Norte, lo que es el Cerro Quitasol. Ahí hay 16 hectáreas que ya hace más o menos unos 30 años compró esta iglesia, y poco a poco ha venido desarrollando su proyecto comunitario ahí. Ese proyecto comunitario, digamos que no hubiera podido ser posible de instalarlo en La Estrella. La Estrella tradicionalmente ha sido muy católico. En otro de los municipios, digamos, incluso el mismo Medellín, hubiera sido difícil encontrar 16 hectáreas libres para apostar un proyecto como tal. Y en ese momento, cuando compraron ese terreno, pues ahí no había llegado ningún metro, no había llegado el éxito, no había llegado clínica. O sea, era todavía muy, muy solo. Parecía baldío, pues incluso como lo que ustedes van a recordar, o no sé si por ustedes o sus familias, lo que eran las mangas de Niquía o los charcos de Niquía. ¿Alguien sabe algo de los charcos de Niquía? Nadie. Bueno, entonces es de otra generación, tranquilos. Miren el trabajo, cómo están acostumbrados ellos a hacer las cosas. Se llaman faenas, una cantidad de gente que va a venir de todas partes de estos 15 templos que quedan en el área metropolitana, y se van a ir allá a levantar su templo, a levantar las casas, a levantar también su escuela y su colegio, a hacer el proyecto. Esto va a llamar la atención.
sobre todo por una fiesta que se llama la Santa Cena, que se hace anualmente en Guadalajara, pero como es difícil que todo el mundo vaya hasta Guadalajara, por ejemplo, en el 94 se realizó acá, también en el 2015, y ha habido varias Santas Cenas realizadas en Colombia. Ese lugar de Niquía, de la hermosa provincia de Niquía, está proyectado para ser como el epicentro, pero para todo Sudamérica, para que la gente que tiene que ir a tomar la Santa Cena no le toque llegar hasta Guadalajara, sino que se puedan concentrar acá, digamos que en el área metropolitana nuestra. Esta es la fiesta de la Santa Cena en Guadalajara. Como verán, la gente no cabe en el templo. El templo sede llegó a ser, digamos, es punto turístico, te lo ofrecen desde que te bajas del avión, porque se ganó un concurso a nivel arquitectónico y es muy, muy particular porque no tiene columnas al interior. Y al interior tú empiezas a ver y es como, miras para arriba y en el techo es como si fueran los colores del arco iris y te van como que si te estuvieras elevando. Entonces se convirtió en algo muy particular para toda la zona, que también creció y ya se los tragó la ciudad y ya no se sienten como en las afueras, sino que quedaron inmersos, quedaron en medio, digamos, de la ciudad de Guadalajara. Esta imagen que ven acá es la maqueta de lo que podría ser la colonia en El Salvador. Sin embargo, es importante para poder mirar lo que vamos a llamar el desarrollo en la luz del mundo, que las colonias no dan abasto. O sea, ha crecido tanto, digamos, la membresía y el proyecto comunitario, que el proyecto actual se llama Ciudades Luz del Mundo. Y son de 100 hectáreas en adelante. O sea, ya imaginémonos, o sea, la dimensión de lo que es 100 hectáreas para un proyecto de ciudad. Estas ciudades están propuestas como ciudades inteligentes, todo un despliegue pues de Smart Cities con todo lo que conlleva montar un proyecto como tal, y ha dado resultado en México, en Estados Unidos, en El Salvador, y en Colombia se espera terminar primero lo que es el proyecto comunitario de Colonia en Bello y apostarse después a una segunda etapa para formar una ciudad luz del mundo. Uno llega y se puede preocupar y decir, una ciudad luz del mundo, 100 hectáreas, y no nos damos cuenta, por ejemplo, que los menonitas han comprado 3.000 hectáreas en los llanos. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué nos podemos como preocupar o de qué nos puede llamar la atención? O sea, cuando uno solo mira un fenómeno dice, ay, ¿qué será? Y eso se creció y se salió de las manos, o qué, o de qué se trata. Y lo que no sabemos es que son proyectos que además otras religiones también vienen realizando. Quiero entrar a lo que puede ser la situación actual. Ustedes van a ver pues, esta imagen multitudinaria, son alrededor de 100.000 personas en Estados Unidos celebrando la Santa Cena, porque ya Guadalajara incluso son 3 barrios, 3 colonias, y las 3 colonias ya no dan abasto para los 500.000 que llegan. Entonces, ya se necesita realizar esta fiesta en cada país. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Que es en este momento donde vamos como a girar nosotros todos como nuestra atención y el foco, es porque para Estados Unidos el fenómeno de que una religión, como decía por ejemplo Blancarte, que tiene un corte netamente mexicano porque surge en México, y con toda esta política que vamos a ver de Trump y lo que vamos a trabajar de Samuel, ahorita vamos a ver a Huntington, qué es lo que pasa con ese choque de civilizaciones y qué es lo que ellos miran como identidad americana. Esto les va a parecer completamente incómodo. Incómodo no solo porque moleste que llegaron estos mexicanos o que se nos ha crecido aquí en el mismo Estados Unidos esta religión, sino que van a empezar a hacer un rastreo de templos y se van a dar cuenta que también los templos son gigantescos, llaman muchísimo la atención y que como que se les salió de las manos esta religión, la que creían tener controlada como un poquito de gente a las afueras de Guadalajara. Miren la dimensión
tanto que el mismo Trump les mandó pues preguntar, y algunos senadores estuvieron en esta fiesta, pues que por qué no lo habían invitado, que por qué él no había ido, que por qué él no había estado. Y entonces es aquí donde vamos a mirar desde el punto de vista académico, que no hay nada que sea tan académico ni tan religioso, sino tan político, y eso es importante tenerlo en cuenta, como este fenómeno ya toca leerlo a través de otras líneas, o sea, empezar a observarle otra cosa. Yo sé que, no sé, me dice la profe Gloria Mercedes que son de diferentes pregrados, seguramente se han topado en algunos, se han encontrado con las teorías de Samuel Phillips Huntington, y dos de sus libros que dieron como mucho pie a controversias y a mucha problematización. El primero, El choque de las civilizaciones, en 1996, y este, que es al que me quiero referir, ¿Quiénes somos? Los desafíos de la identidad nacional americana, que sale en el 2004. Dice, la discusión se centra en la identidad nacional americana y la posible amenaza que constituye la inmigración latinoamericana en gran escala, que según el autor podría dividir los Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas y dos lenguajes. Este señor, académico de Harvard, de Yale, una persona pues con mucha credibilidad en sus estudios, por su recorrido, es además asesor, porque pues él se murió en el 2008, era asesor de la Casa Blanca, además hacía parte de la Comisión, por ejemplo, de Relaciones Públicas de Estados Unidos con América Latina, o sea, realmente llegó a permear mucho de sus teorías esa parte del gobierno estadounidense, y caló a tal punto que la gente se tuvo que levantar en contra de lo que este señor estaba diciendo, porque estaba casi que asegurando. Ustedes saben, son 40 millones de latinos. De esos 40 millones que digamos son minorías, hay muchas minorías en Estados Unidos, pero esos 40 millones, 23 millones son mexicanos. Y esos 23 millones mexicanos, la mayoría estaban en California, Texas. O sea, ¿por qué? Porque ese antes era territorio mexicano. Por eso se llaman Los Ángeles, San Francisco, Santa Ana, todo eso era de México. O sea que no es tal la inmigración, no es tanto que vengan, sino que ahí ya estaban ellos, ¿cierto? O sea, era su territorio. Sin embargo, cuando llegan estas religiones y llegan a instalarse en el territorio, claro que van a encontrar mucha acogida de latinos, pero fíjense que las generaciones de latinos van a ser muy distintas. Es posible que los papás o los abuelos solo hablen español, pero ya los que han crecido hablan inglés, estudian en las universidades norteamericanas y ya tienen un estilo de vida norteamericano, lo que significó que rebatieran en muchas ocasiones la teoría de Huntington por considerarla xenófoba, racista, y que estaba como de alguna manera justificando a que Estados Unidos emprendiera una política contra la migración y sobre todo contra los latinoamericanos. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Como lectura entre líneas de lo que vamos a ver es el fenómeno de la luz del mundo. Vamos a ver entonces desde otro punto de vista académico. Nos llega una religión, pero es una religión que para ellos va a ser desconocida. Ustedes saben, el norte de Estados Unidos, o como llega a poblarse Estados Unidos, se logra poblar por el sueño americano. El sueño americano no era solo de los que por aquí se quieren ir para Estados Unidos, sino el sueño americano era de los ingleses y de todos estos europeos que venían buscando un refugio en Norteamérica, y lo van a encontrar ahí y se van a sentar y van a desarrollar su vida. Pero van a caracterizarse por ser protestantes. Entonces la teoría de Samuel Huntington decía, va a llegar el catolicismo, y el catolicismo va a traer atraso, el catolicismo es gente que no le gusta trabajar, o bueno, una cantidad de mitos impresionantes, y sobre todo a tratar los otros credos como enemigos, ¿cierto? Como se ha tratado a los musulmanes, y por eso estoy leyendo o quiero hacer énfasis en el libro de Martha Nussbaum sobre la nueva intolerancia religiosa, y ella lo que va a desarrollar durante todo su libro es el miedo
que tiene la gente a lo desconocido. Y más si una religión de repente salen de todas partes, si todo el mundo está de blanco, si todo el mundo está acá. O sea, es un fenómeno del que ellos no están enterados y van a crear de pronto una resistencia, pero por el desconocimiento. Por los mitos y por, digamos, los prejuicios que acerca de las religiones y de todas las que van a aparecer en Estados Unidos se va a ver esto. ¿Por qué aparece de nuevo México y nos vamos con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador? Porque ya es entonces llegar a la situación actual de la luz del mundo. Uno, hagamos como un repaso rápido. Creyeron los mexicanos que esa iglesia iba a ser una iglesita y que se iba a quedar lejos en Guadalajara. Se les creció por todo el mundo, tienen una fiesta de 500,000 anual en su ciudad, que es el evento más grande, mayor incluso del de la FIL, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y toda Guadalajara la espera porque realmente pues en restaurantes, en hoteles, en tiquetes aéreos, pues es una derrama económica impresionante sobre la ciudad y estaba muy bien vista. Entonces creían tenerlos como ahí, ellos nunca se van a mover de ahí. Pero se les fueron moviendo y les voy a decir dónde llegó a doler profundamente, digamos, al establishment mexicano, sobre todo a esa clase, digamos, una clase muy católica, blanca, aristocrática, burguesa, y es que el año pasado, el 15 de mayo, hubo este concierto en Bellas Artes. Y en Bellas Artes va a ser como el recinto mexicano por excelencia, incluso pues más allá de lo que pudiera ser un edificio de gobierno o otra parte. Para ellos Bellas Artes es lo máximo. Y resulta que en Bellas Artes se celebró un concierto, obviamente no religioso, una ópera, y coincide, o sea, se invita a mucha gente de esta religión porque ellos eran los cantantes, eran los que iban a hacer el espectáculo acompañados de la orquesta sinfónica de la Marina mexicana. Entonces parecía y realmente era un evento cultural, era un concierto, pero al aparecer y al estar ahí, tener la presencia del apóstol, él nunca hizo un discurso religioso, simplemente participó como cualquier persona en un auditorio, pero se llenó no solamente el auditorio, sino la parte de afuera, o sea, eran cuadras y cuadras de gente que sabía que él estaba ahí y querían verlo. Va a ser un fenómeno por esto, porque muchas personalidades políticas, como la que van a ver ahí, el del medio es el apóstol Nazón, pero habían otros invitados como el director, el presidente de la Cámara de Diputados de México, que es Christian Meyer, y mucha gente que dijo, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero ver, y fueron y se tomaron fotos a conocer el apóstol, ¿qué es esto? No hubo nada religioso, pero eso causó muchísimo, digamos, revuelo en México. Van a ver estos reconocimientos también de las cámaras de diputados, lo que no es, digamos, novedoso, porque por donde pasa cada gira apostólica, pues por lo general el alcalde le da las llaves de la ciudad. Hay muchas ciudades en Estados Unidos que llevan el nombre de los apóstoles porque esto allá es posible. Tienen reconocimientos de las universidades, tienen reconocimientos de mucha gente porque ellos hacen un trabajo comunitario y educativo muy grande. Entonces, pues cuando llegan, incluso cuando hay terremotos, cuando hay catástrofes, los primeros pues en enviar ayuda humanitaria. Aquí Colombia pasó muchísimo con Armero, con el terremoto de Armenia, y ellos siempre han estado muy pendientes como de ver qué pasa para ayudar. Entonces se han hecho reconocer no solo por la gente, sino también como por esta parte de los gobiernos, por los políticos y por los que están dirigiendo. Entonces reciben muchos reconocimientos. Esto no había sido problema hasta llegar, como hasta el tope de haber tocado Bellas Artes. ¿Y por qué puse AMLO? Porque a Andrés Manuel López Obrador le toca incluso salir, digamos, en defensa a través del Estado laico y a defender qué pasa con las iglesias, porque hubo, digamos,
un escándalo mediático muy, muy grande de por qué La Luz del Mundo estaba en Bellas Artes. Simplemente porque en México La Luz del Mundo es incómoda, en un país que, aunque se crea laico, se profesa pues inmensamente el credo católico, ha ido disminuyendo muchísimo. Nosotros en la Corporación en Pluralismo y en el grupo de investigación del que también es parte la profe Gloria Mercedes y que están organizando esta cátedra, venimos estudiando el fenómeno no solamente pues como en otros países, sino que nos hemos dado la tarea de mirar también en Colombia si pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que ha sucedido con los estudios de religión y cómo trabajamos el fenómeno? Ustedes conocen los censos. Y en el censo que alguna vez haya pasado por su casa o no, se han dado cuenta que las preguntas ¿es católico o no es católico? Pero no hay una lectura de a qué religión pertenece, y casi siempre la respuesta de los censos o el porcentaje de los censos deja que el país se vea siempre con un 90% y unos porcentajes muy altos de católicos, pero el fenómeno hemos aprendido a estudiarlo y a palparlo, como a seguirlo con otras técnicas, con otras metodologías, y ha sido, por ejemplo, la que descubrimos en Guadalajara, y es mirar por cuadras el fenómeno en construcción de templos o en lugares de culto. Bueno, hicimos una investigación en el centro de Medellín, se llama así Aproximación al Pluralismo Religioso, y nosotros creímos, bueno, en el centro de Medellín nos vamos a encontrar unas 20, 30 religiones. ¿Cuántas creen que nos encontramos? Oigo números de ustedes, que se imaginen en el centro de esta ciudad. ¿Cuántas? 50, 91 en el centro. Y entonces empezamos a decir, fue un grupo maravilloso de investigadores. Por aquí está Mario, que me alegra mucho porque Mario hizo parte de esta investigación, antropólogos, sociólogos, historiadores, comunicadores audiovisuales, comunicadores sociales, periodistas, todos nos lanzamos a hacer ese rastreo y ese mapeo del centro, y nos dimos cuenta que si nos vamos a quedar todo el tiempo con los datos del censo, no vamos a tener como datos reales de un fenómeno que es tan cambiante. Por ejemplo, en Brasil sale una nueva religión cada 24 horas. Cada 24 horas. O sea, lo que quiere decir es que es un fenómeno que hierve, que se mueve, esa investigación la hicimos en el 2012 y cubrió 2012, 2013 y sacamos un libro de esa estadística en ese momento. Yo les aseguro que si vamos en este momento a pulsar otra vez, la estadística no solamente es mayor, sino que se han fundido una con otra, desapareció, ya tiene otro nombre. O sea, es un fenómeno muy difícil decir, como para seguirlo y dejar el dato estático y creer que esa religión que está ahí se va a quedar ahí. Con La Luz del Mundo hay también una particularidad, y es lo que hemos venido casi que estudiando también en la Universidad de Antioquia, con la trayectoria, digamos, espiritual que tienen los jóvenes ahora, y es que, por decir, les puede gustar el yoga, pueden tomar yagé, pueden no sé qué, pero también pueden ir a una celebración católica por alguna cosa de la familia, y hacen todo un tour, digamos, de religioso y de espiritualidades. Ya no se enmarcan en una sola religión, sino que se permean de muchas cosas que estén pasando. Con La Luz del Mundo sucede algo, que quien llega se queda. Entonces, sí es una religión que por lo menos nos permite acercarnos a estudiar un fenómeno que no se nos sale tanto como de los límites y de las metodologías pues, que hasta ahora hemos venido trabajando. ¿Qué va a pasar con el fenómeno desde el punto de vista académico? Muy rapidísimo. Este señor es Massimo Introvigne. Él es un sociólogo italiano y consultor de propiedad intelectual, pero es el fundador y director general del Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones, que es una red internacional de académicos y estudian los movimientos religiosos. Pero miren lo que dice este señor en el 2018. La religión
de más rápido crecimiento en el mundo. Es ahora un cliché, los mormones usaron el eslogan durante una época, hasta ahora su crecimiento se ralentizó, pero ahora él dice que la iglesia es la luz del mundo, dice nunca duerme, más adormilados han sido los académicos extranjeros que no se han dedicado a estudiar esta iglesia, y dice que es la de mayor crecimiento en el mundo. Dice, fuera del este de Asia, la luz del mundo, cuya sede se encuentra en Guadalajara, México bien puede ser el movimiento de más rápido crecimiento. Tampoco es imposible que en realidad crezca más rápido que los grupos asiáticos que mencioné, mereciendo así el título del movimiento religioso de más rápido crecimiento en el mundo. Esto es en Italia, cuando entonces por la política se incomodan los mexicanos y crean un revuelo de cómo la luz del mundo se sale de Guadalajara y se les mete, digamos, de alguna manera hasta Bellas Artes. Por el otro lado salen los académicos diciendo es la iglesia de mayor crecimiento en el mundo, entonces va creando un ruido que, quiero decir, no proviene de ellos. Si tú vas a cualquiera de sus colonias, no, ellos no son los que están haciendo el ruido, sino que hay un ruido externo de quienes los están estudiando. Y incluso los académicos, me encontré esta tesis de historia, también dirigida por René de la Torre, que ha sido como la persona que más ha conocido el fenómeno y ha escrito sobre él. Y miren en la parte de los agradecimientos lo que dice este estudiante. Dice, mis visitas al entonces Distrito Federal, empiezo a agradecer a todos y voy a empezar desde aquí. Dice, a este respecto también quiero agradecer al presbítero Tomás de Ijar Ornelas, persona ilustre de mi natal ciudad Guadalajara, con el cual pude dialogar abiertamente de mi tema de tesis y me ayudó a pensar en las estrategias católicas para frenar el crecimiento de la luz del mundo en el oriente de la ciudad. O sea, es increíble, ¿cierto?, que uno en una tesis se encuentre, pues es del 2016, una intención tan, digamos, tan abiertamente decidida a frenar una religión por parte de la Iglesia Católica en ese espacio que es Guadalajara. ¿Qué pasa con la situación mediática? Y me voy a volver a esta parte de la academia, es porque, como les digo, nosotros desde fuera podemos hacer una lectura, y la lectura al interior de esta doctrina va a decir que van a crecer porque proféticamente tienen que crecer. O sea, van a llegar a muchísimos lugares. ¿Dónde viene, digamos, a sentir preocupación quién? ¿A quién se le puede ocurrir detener esta iglesia y por qué? ¿O por qué incomodaría que creciera? ¿Cuál sería el problema de su crecimiento? Si donde llegan tienen un lema, es mejor ciudadano, mejor cristiano, es un mejor ciudadano. Ellos no son de los que, por ejemplo, prohíban algún medicamento ni ninguna intervención quirúrgica. Todo lo contrario, yo por aquí tenía como un link para ver los principios, tanto económicos, los morales y los religiosos, todos son en pro de la vida, consideran la ciencia un don de Dios y le dan toda la apertura a cualquier, digamos, avance científico, luchan por los derechos humanos, tienen un recorrido en el Estado laico. O sea, ¿quién realmente va a incomodar esta iglesia? Crecen, pero también crecen económicamente. Entonces, lo que se quiere detener no solamente es como estas colonias, sino la proyección, digamos, a 10, 15, 20 años, donde van a ser muchísimo más visibles porque van a tener ciudades y van a ser muchos más, y entonces esto va a empezar a incomodar a algunos gobiernos. Algunos gobiernos y algunas religiones en las que no solamente van a haber, digamos, como una competencia, sino que hay un fenómeno en este momento en Estados Unidos, y es que muchos de esos templos que eran de otras religiones se van quedando vacíos y esta religión los compra y los adapta, los adecua como la luz del mundo. Entonces es una religión que se vuelve incómoda de pronto para un gobierno que, como el de Trump, no quiere mexicanos, no quiere latinoamericanos, no quiere ver que crezcan y que sean visibles dentro de su política. Es incómoda para estas religiones a las que pareciera que les están dejando más espacio y les están incluso hasta facilitando los templos. Va a ser incómoda para el pueblo mexicano. Yo me retracto en decir pueblo mexicano. No es
un problema para el pueblo mexicano. Es la segunda, después del catolicismo, que más miembros tiene, o sea que la membresía más grande es esta de la Luz del Mundo, y ha trabajado, digamos, como consecuentemente con todos los gobiernos, porque no se inscribe ni derecha, ni izquierda, ni de centro, sino que trabaja con el gobierno que le corresponda en todas partes. Entonces, yo creo que lo del balance actual, porque vamos a entrar en una parte delicada, lo deben ir como haciendo sus propias ecuaciones ustedes. Y de pronto ahorita en la parte de las preguntas buscamos una posible respuesta. Hace un año, exactamente el 3 de junio, detuvieron en Estados Unidos, en Los Ángeles, al apóstol Nazón, que es el actual director de la Iglesia de la Luz del Mundo, y esta es la hora que todavía está preso. Y está preso porque tiene unos cargos que hasta el momento no se les ha podido encontrar pruebas. Entonces vamos a ver esta situación actual con base a la lectura que venimos haciendo, cómo se ha manejado, ¿sí? Entonces hay una situación mediática que vamos a decir, la vamos a manejar en todos los fenómenos, sea político, o sea religioso, o sea casi que el espectáculo. Tenemos una sociedad en la que el uso y abuso de alguna manera de los medios ha permitido que no haya una investigación, no haya un recorrido, no haya una seriedad muchas veces en las cosas que se hablan, que se dicen y sobre todo en las que se investigan penalmente. Entonces, vamos a ver cómo llega este hombre a ser detenido y quién promueve esa detención. Y quien hace la detención es este fiscal que se llama el fiscal Becerra. Saqué esto de Wikipedia porque me llamó mucho la atención el perfil que tiene el fiscal Becerra. Miren, resulta que en Estados Unidos el tema de la pederastia con la Iglesia Católica ha sido, obviamente, lo están atendiendo desde las fiscalías en todos los estados, y resulta que el único estado que no había denunciado a ningún pederasta católico era California, cosa que fue muy rara porque entonces todos los casos se fueron yendo a otros estados a denunciar porque en California no les hacían caso, ¿cierto? Y al contrario, había un encubrimiento de esa élite católica en California, y entonces se van a ir a otros estados. Estos fiscales van a decir, ¿qué pasa con el fiscal de California? ¿Por qué no? Pues porque se nos tienen que venir para nuestros juzgados. Entonces este fiscal, que les voy a leer el perfil, lo que hace es montar en una plataforma digital una manera en que la gente denuncie, ¿sí? Vamos a ver quién es el fiscal Becerra. Dice, durante el caso contra el líder religioso de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, el fiscal Becerra se ve envuelto en una serie de escándalos que evidencian su interés político y mediático contra el actual dirigente, ya que varios medios publicaron su adhesión al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y a la arquidiócesis de Los Ángeles, miembro honorario del Opus Dei. Además de ser acusado de medios como Telemundo, de no enjuiciar a cientos de pederastas católicos durante su actual cargo como fiscal de California, promoviendo acciones encubridoras y tachado de mala praxis por distintos medios. Acusado también de liderar un grupo de hackers en contra de las leyes estadounidenses, llamado por medios como Flash Report un anarquista corrupto. Entonces, el fiscal Becerra pone esta plataforma, pero una plataforma digital en la que cualquiera podía decir, sin pruebas, sin poner su identidad, sin ser nadie, y es como, entonces empieza a crecer digamos, un fenómeno que no va a ser una ola comprobada, no hay evidencias, no hay incluso cómo hacer seguimiento, porque se trataba de unas pruebas que aparentemente estaban, digamos, expuestas por este fiscal. Este es el momento en que de junio a febrero, ¿cuántos meses llevamos? 9 meses, algo así, 8 meses. Bueno, este es el momento en que todavía no ha ido a juicio, todavía no han encontrado las pruebas, pero hicieron, digamos, una barrera al punto de no conceder ni siquiera
la posibilidad de multa, o sea, de pagar una fianza. Y le fijaron la fianza más alta que en la historia de Los Ángeles, teniendo en cuenta que Los Ángeles pues va a tener a toda esta gente de Hollywood, a todas las estrellas y a todo el mundo, fijaron una fianza de $50 millones, o sea, una cosa impagable, para que nadie pudiera decir, bueno, vamos a recoger, ¿quién va a recoger? Y obviamente eso no lo va a recoger la iglesia, sino que el dirigente dice, no pueden recogerlo, no vayan a promover, esto no es justo. La iglesia está totalmente segura y convencida de la inocencia y del recorrido que tiene este apóstol, porque no es una persona, sus dirigentes no están como lejanos, sino que viven con la comunidad, o sea, la gente los conoce desde chiquitos, conoce su vida, su recorrido, entonces es una persona que de él mucha, la mayoría de la gente, pues si lo conozco, sé esto, o sea, comprobar de muchas maneras como su recorrido y su trayectoria. Además, porque muchas de las investigaciones que están haciendo las ponen en lugares y en fechas donde está comprobado que él no estaba, sino que en esa fecha estaba en otro país o estaba pues con datos muy, muy ciertos dirigiendo, digamos, algún culto. Ven atrás, es la fachada de la iglesia de la catedral. Este es el símbolo de la ciudad de Guadalajara. Pero miren lo que está pasando justo en su plena plaza, Tapatía, y es que se están haciendo miles y miles de bautismos justo, no digamos como respuesta, sino que es un fenómeno que al tomar como preso o tener preso al apóstol, la iglesia en menos de 3 meses aumentó como en unos porcentajes impresionantes, pero más de 40,000 bautismos en 3 meses. Y en las plazas y en todas partes. Entonces, no fue tal como el efecto de que al tenerlo preso la gente se fuera a ir, sino que la gente lo que hizo al interior de su iglesia fue rodearlo. A pesar de que hubo muchos casos que se tuvieron que denunciar como ante derechos humanos, porque la gente empezaba a atacar a los miembros y incluso vandalizar algunos templos cuando hubo la detención. O sea, la detención es el 3 de junio y ya para el 10 de junio habían eran 150 casos en Guadalajara y eran 500 a nivel de México. Con relación a la respuesta que la gente, movida por los medios y por el amarillismo de alguna manera de la noticia, estaban dando respuesta a la gente. No, me voy a ir muy rápido, mejor para que hablemos de contestarles algunas preguntas. Esta es la presencia en los 5 continentes. Quería mostrarles esto porque esto es bello y esto es Medellín. Entonces, por si alguna no lo ha visto y los ven por ahí, miren, llevan la cabeza cubierta, tienen una manera muy particular de cantar porque en sus cultos no utilizan instrumentos, sino que son a capela. Los hombres se hacen de un lado y las mujeres del otro. Tienen unos cultos que son a las 5 de la mañana, 9 de la mañana, 6 de la tarde, todos los días. Tienen 2 grandes momentos que son los de los domingos, 10 de la mañana y otra vez a las 5 de la tarde. Podría irme como hacia el interior de todo lo que son los ritos y de paso que tiene la iglesia y estudiar su doctrina, pero ya en este momento preferiría contestar algunas preguntas de ustedes. Voy a dejar acá. Listo. Bueno, muchas gracias, Ana Victoria. Yo creo que van a haber preguntas porque realmente, bueno, yo no conocía las particularidades de la Iglesia de la Luz del Mundo, lo reconozco. Hemos hablado aquí de muchas iglesias evangélicas y el nombre de la Iglesia de la Luz del Mundo o se me pasó por alto tengo una curiosidad mientras van saliendo las preguntas, que siempre hay preguntas, es la de las ciudades. ¿Cómo eran las ciudades? Luz del mundo. Las ciudades Luz del Mundo, es decir, el proyecto de que existan ciudades Luz del Mundo no es un poco, no genera algún ruido en el sentido de que cómo así que vamos a crear ciudades donde todo el mundo tiene que pertenecer a esa confesión religiosa. Quiero decir,
Entiendo, tampoco soy tan ingenuo que crea que las ciudades en realidad no están segregadas. Nosotros vemos nuestras ciudades que están segregadas por cuestiones económicas, por ejemplo, pero no estamos tan acostumbrados a que una ciudad segregue una parte o se cree una ciudad específica con una, digamos, como con una idea de homogeneidad religiosa o política o racial o de otra índole, ¿cierto? Bueno, mientras van saliendo preguntas, de pronto, esa es mi... Listo, mira, estas ciudades están pensadas y como ya han hecho, digamos que el experimento, tienen el laboratorio muy afinado con las colonias o con los barrios, son barrios abiertos en los que definitivamente, como tú dices, no, el 100% no pueden ser de una misma religión. ¿Por qué? Porque en una casa, digamos que el papá y la mamá sí pertenecen a la iglesia, pero sus hijos no. O quizá en una casa un hijo sí pertenece y sus padres no, y son católicos y sin embargo tienen acceso a vivir en ese barrio. Entonces no es que digamos que 100%, o sea, la obligación o el requisito tenga que ser pertenecer a la iglesia, porque, o sea, si cada vez nos damos cuenta que hablamos incluso de los tipos de familia, bienestar familiar tiene 18 tipos de familia. O sea, es imposible decir que todas las familias tan homogéneas van a ser incluso pues de la misma religión. Entonces no va a tal punto. No están cerradas, o sea, no son con un mecanismo como que te pregunten si entras o no entras, puedes trasladarte. Los barrios en México, por ejemplo, ofrecen, está el hospital, pero es abierto a todo el mundo. Las escuelas están abiertas a todo el mundo, las universidades lo mismo. O sea, no es la respuesta que ellos tuvieron o por qué se vieron abocados a hacer este tipo de proyectos, es porque ellos eran discriminados afuera. Entonces tocó como opción decir, si te sacan de una escuela nos va a tocar hacer una propia escuela, si no te atienden en un hospital entonces nos va a tocar hacer los propios hospitales, y ha sido un poco como la dinámica, no como que fuera, pues esta gente es peligrosa porque se encierra y no nos va, y quiénes serán y ellos están allá. No, es una comunidad muy abierta, sus cultos, incluso los templos son abiertos, no es que nadie puede acceder a ellos, pero les ha tocado como tomar este tipo de medidas para favorecer, si es posible, a los propios. Ya más como por respuesta a una discriminación que han vivido. Buenas noches. Lo que me gustaría saber un poco más es cómo escogen a sus apóstoles, porque ha habido dos, entonces me gustaría saber que si tienen un nivel académico, pues obvio me imagino que se saben las escrituras, sí. Y también para tratar cómo viven la comunidad y cómo tratan su criminalidad, pues si se matan, digamos, pues ese tipo de cosas, ¿sí me entienden? Me gustaría saber. Pues pregunte. Si quieren hacemos una ronda o quieres que les vaya contestando uno a uno. Sí, perfecto. Listo, pues primero que nada, buenas noches y muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Y mi pregunta iba más para algo así con el funcionamiento de esta religión, sino que yo me tiene muy intrigado esta parte de, o sea, primero que dónde sacan tantos recursos para hacer un proyecto tan exitoso de esos que dices, o sea, no me cae en la cabeza muy bien. Y lo segundo, ¿de qué se debe tal éxito de conversión ese éxito enorme que ha tenido en los últimos años? Listo. Mi pregunta versa en el papel de la mujer que tiene en esta iglesia, porque este retorno a la doctrina primitiva hay que tomarlo también desde el punto de vista paulino, que él ponía a la mujer que no hablara, que el hombre era cabeza, que ella era un complemento. Entonces, pues, en punto ese que los hombres por un lado y las mujeres por otro en el culto. Sí. Bueno, entonces voy con las tres primeras. ¿Listo? Creo que tocaste, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Violeta. Bueno, Violeta tocó el punto, pero sí álgido y más importante, incluso doctrinal, que tiene la Iglesia de la Luz del Mundo, y está justo en la elección de los apóstoles.
porque a diferencia de todas las religiones o las instituciones que pues nosotros estudiamos, conocemos, vemos que se reúnen, si uno se muere entonces pues hay que ver como la sucesión, hay que buscar quién lo haga. En la Iglesia de la Luz del Mundo, la gran particularidad que tiene, te lo voy a decir desde lo que ellos piensan, ¿cierto? Cómo ellos se constituyen, y ya dijimos nosotros aparte que podemos estar haciendo un estudio simultáneo desde nuestras disciplinas, pero vamos a estudiar al interior cómo se hace. La elección se llama la elección y va a tener un carácter, digamos, divino. ¿En qué medida? En la que la gente no se reúne para decir este es el que sigue, o que haya unos candidatos, o digamos que fuera colegiado, bueno, que sean los obispos o los ancianos o algunos ministros o pastores que digan, bueno, reúnanse, ya se murió este, entonces hay que poner otro. Resulta que en esta iglesia el único que pone el apóstol es Dios. ¿Qué significa eso? Que si el apóstol se muere, pues sencillamente se acabó la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie lo puede reemplazar. No se trata de que sepa mucho el otro, o que tenga unas características, o que tenga, digamos, una trayectoria, o que tenga mucho carisma, sino que resulta que tiene que ser, o hasta el momento como ha sido los 3 casos, porque apenas empieza con el apóstol Aarón, él muere, viene el apóstol Samuel, y resulta que vamos a ver un fenómeno, y es como el de lo que se llama el llamamiento o la revelación. ¿Qué es el llamamiento? Que de toda la gente, es la gente la que va a decir, yo soñé con él, yo cuando lo oigo siento algo distinto, y sin que tenga pues como un sombrero o que algo especial. O sea, pueden estar todos y ellos, únicamente ellos, van a sentir a través en algún momento de que el apóstol que está ahí no te lo puede decir otra persona, mire, es tal, sino que la fuerza que tiene esta iglesia es que cada uno de los miembros se relaciona o ha llegado porque descubrió en algún momento de su vida que esa persona era un enviado de Dios. Entonces es muy particular, les voy a decir por qué. Porque, pues no, si tú me preguntas cuáles son los estudios que tienen, qué se necesita para hacer, ¿hay alguna pugna política por llegar a ese lugar o se van preparando para hacerlo? Entonces es muy particular porque entonces ahí van a coincidir, por eso ellos se consideran la restauración de esa iglesia primitiva, porque quien escoge a los apóstoles pues va a ser Jesucristo. O sea, él escoge a Pablo, escoge a esto, escoge a todos, a Pedro, él es el que los llama, no hubo una votación alguna. Y realmente, como la gente va a descubrir, depende como de su intimidad o llamamiento. Esto va a responder a algo muy interesante. Esta iglesia no es proselitista, o sea, ellos no te van a ir tocando todas las puertas, sino que van a ir únicamente en una actitud de encontrar a los que también creen en el apóstol. Les voy a poner varios casos. Uno, por ejemplo, que estudié en Cuba. En Cuba no llega, o sea, primero prohibido por el gobierno, o sea, había mucha dificultad para que muchas religiones pudieran llegar a Cuba, y pasa este fenómeno que vengo estudiando. Resulta una señora, el apóstol tampoco va a poder ir a Cuba, porque no hay permiso, ¿cierto?, para hacer este tipo digamos, de encuentro, que ella lo conoció o ella lo vio. Pero dice la señora, les mostraron un video en un cassette, en esa época ni un Betacam, VHS, y había un pequeño grupo, la señora se acerca y dice, ¿quién es ese señor que está hablando ahí? Entonces le dice, no, pues en ese video, pues mira, es de una iglesia que se llama La Luz del Mundo, él es el apóstol que dirige la iglesia. Le dice, qué tan raro, lo que pasa es que desde que yo estoy pequeña sueño con alguien metido en una caja, pero no sabía qué era la caja porque yo vivía en el campo, y la caja es la televisión. Ya cuando vine y entendí cuál era la caja con la que yo soñaba, era la televisión, pero yo siempre he soñado con ese señor. ¿Quién es ese señor? Entonces ya cuando viene a ver ese momento en el que la persona se le explica
significa, quién es el apóstol, ya viene, digamos, como el momento del encuentro de esa conversión, pero es un llamamiento previo, ¿cierto? Si tú vas a la iglesia a la luz del mundo y empiezas a preguntarle a uno por uno o al azar o los buscas donde sea, todos van a tener, digamos, una manera de contarte que tan particular fue la manera en la que esa persona creyó en el apóstol. Entonces, por eso va a ser tan importante la figura del apóstol y, por ejemplo, para decir de alguna manera, para frenar el desarrollo o para frenar esas estrategias que vimos como que la Iglesia Católica estaba estudiando, como vemos en la tesis que les leí, esas estrategias para detener el crecimiento o la expansión es, ya sé, pues no podemos ir contra todos, son 5 millones, entonces detengamos o persigamos o bloqueemos al apóstol, ¿cierto? Como te digo, la respuesta es muy desde el nivel de la doctrina y de la fe. Por eso los movimientos religiosos, y la misma Marta Nussbaum nos decía, nos tenemos que tener como una actitud que va como de la inteligencia y de la tolerancia, pero también de la posibilidad de no juzgar y no mirar desde afuera, sino de imaginarnos si yo fuera una de esas personas en las que sin nadie decírmelo, yo siento, yo creo, yo tuve un sueño y es esa persona, ¿cierto? Obviamente que va a haber una conversión, como lo dice Foucault. Foucault dice, cuando uno encuentra la verdad, no hay otra cosa más que convertirse a ella, ¿cierto? En otros términos, obviamente, filosóficos, pero para ellos, donde van a encontrar, hay una verdad en la que llena su fe, llena su esperanza, es un encuentro, digamos, tan personal o tan místico, tan real de cada uno, ¿sí? O sea, tú puedes decirle a cada uno y en ningún momento te van a decir, no, yo no lo conozco. Ejemplo, en el 2014, cuando muere el apóstol Samuel, se reunió toda la iglesia y toda la iglesia, aunque no tuviera en ese momento un medio de comunicación para para ver la transmisión de lo que estaba sucediendo, en el último pueblito, en la última vereda, estaban teniendo, digamos, manifestaciones o sueños de quién seguía, ¿cierto? Y todo el mundo se quedaba callado porque no lo podían decir, o sea, como yo no sé por qué soñé esto, no sé por qué estaba pasando. Cuando ya muchas personas y todas, digamos, de una manera unánime, como sucedió con este apóstol, esa elección o ese llamamiento es lo que vamos a llamar lo más particular que tiene la Iglesia de la Luz del Mundo. Miren, en Venezuela hay otra iglesia que se llama La Luz del Mundo. El nombre completo de esta es Iglesia del Dios Vivo, Columna de Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo. Por ejemplo, en Uruguay hay una que copia al pie de la letra lo que es La Luz del Mundo. Entonces, en internet ven cómo cantan y ellos cantan y hacen todo y se visten de largo y se ponen los mantos y se hacen de un lado y del otro, pero no tienen, digamos, la parte mística que es la de tener el apóstol, ¿cierto? El enviado y que sostenga como un ente revelador esa doctrina que es la que va a comunicar a los fieles. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, voy con la tuya, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Sebastián, hola, mira. El éxito económico, es decir, ¿cómo van a hacer esto? Tú puedes perfectamente seguirle el paso, ve a cualquiera de esas iglesitas y fíjate cómo es el asunto. Entonces venden, llamémosle desde la empanada al pastel, porque es de gente que económicamente, digamos, lo que cada uno tenga, cada uno lo aporta. Ahora tienen empresas, ahora están muy enfocados en el autoconsumo, ahora sus proyectos, al crecer la iglesia también ha crecido muchísimo, digamos, económicamente. Les cuento muy entre paréntesis, cuando empieza la investigación o detienen al apóstol en Los Ángeles, la intención del gobierno mexicano inmediatamente fue frenar sus cuentas bancarias. Entonces eso también nos deja leer entre líneas qué es, hasta dónde va este asunto de querer investigar a alguien y por qué. Entonces las cuentas bancarias de la iglesia como tal, como organización, los ministros no reciben salario. Ellos salen, pero salen sin salario. ¿El salario en qué consiste? En que cada iglesia
sepa que ese ministro tiene 3 hijos, denle para, pues, para que pueda vivir sus hijos, la comida y la educación de estos 3 hijos, y de acuerdo al número de, porque tienen que ser casados, ¿cierto? Y tener sus familias, igual como, pues, como te digo, como se calca o se vive esa vida primitiva cristiana, ellos la viven. Y ese asunto económico, te vas a dar cuenta que hay diezmos. Con los diezmos sostienen la parte de templos. Los templos, por eso la gente se apropia de ellos, porque ellos mismos los construyen y los hacen. No podríamos decir que es una fuente de financiación gringa, que fue, por ejemplo, lo que Cuba quiso estudiar tanto antes de dejar entrar esta religión, porque creía que podía ser gringa y tener alguna financiación o un interés político de otra parte. Entonces van y la estudian en México, en el resto de los países, y dicen, bueno, no es gringa, es mexicana, y la plata y los templos los hacen ellos mismos. Eso tú le puedes seguir el paso perfectamente a eso. Entonces, va a jugar algo, por eso les digo, lo podemos mirar de afuera, pero si tú lo miras al interior con los miembros y conversas con ellos, te das cuenta que funciona otra cosa que también es real, y es la fe. O sea, ellos construyen sus templos y ahorran y por la fe que tienen y el deseo de construir y de ver su comunidad van surgiendo. Sí, van surgiendo, como te digo, primero un templo, después ya compran la cuadra y después van comprando estos terrenos y los van haciendo más grandes. Ahora, no deja de ser también una estrategia, digamos, un crédito, ¿cierto? Un crédito fuerte con el que construyeron el templo. Ellos después van como iglesia pagando ese crédito al ritmo que ellos pueden irlo pagando hasta terminar su templo, ¿cierto? Son como diferentes dinámicas que van teniendo, pero el interés es que sean ellos los dueños del templo. No sé tampoco, siempre de platas es muy difícil hablar. Entonces no sé si tu respuesta, pues, al punto de vista económico pudiéramos decir que queda completamente resuelta. Era algo más acerca como el desarrollo que se podía de ver el éxito, que lo presentabas así como con esa palabra. Yo creo que el éxito es, si lo miramos no al interior, sino démonos ahora sí como la tranquilidad de hablar desde nuestras disciplinas o cómo desde afuera vemos, la gente está buscando, o sea, tiene la necesidad de pertenecer, la necesidad de crecer, como no solamente en lo espiritual, sino también como persona, y ver crecer sus familias. Y el proyecto de vida que ofrece esta iglesia es un crecimiento familiar y comunitario. O sea, donde no solamente está la promesa o la certeza de que a ti te va a ir muy bien, sino que vas a elevar tu nivel de vida, el de tu familia y el de tu comunidad. Yo creo que eso es muy exitoso. O sea, el sentir que lo espiritual no solamente es para mí porque lo quiero hacer, digamos, como alguien que hace yoga o que busca una religión que sea muy propia y muy individual, sino que el proyecto comunitario hace que crezcan, y eso me imagino que tiene mucha fuerza a la hora de convencer, de seducir, de persuadir, incluso de pertenecer, de crear más sentido de pertenencia. Ahora voy con la de la mujer. ¿Cuál es tu nombre? José. José, mira, el asunto de dividir hombres y mujeres se debe a una razón muy particular, y es que ellos cuando oran, lloran. Pues tienen una intimidad al punto en la que, pues como también reciben el Espíritu Santo, hablan lenguas, lo que se llama glosolalia en los estudios, pues del nuevo pentecostalismo, que es hablar en lenguas. Entonces esa intimidad o esa necesidad de hacer su oración con lágrimas o más íntima, más cerrada, pues no es tan fácil hacerla al lado del novio, de este y el otro, sino que porque también los hombres lloran y también los hombres oran y también los hombres hablan en lenguas, y es una manera simplemente de mantener como la tranquilidad, digamos la libertad, el espacio de que si fuiste a orar, fue a orar, ¿cierto?
las mujeres también llevan oraciones, no las van a llevar los domingos, pero tienen la oración que es a las 9 de la mañana y ellas son las que pues es una mujer la que preside. Además llegan hasta un nivel que se llaman diaconisas y tienen un lugar muy, digamos, muy visible dentro de la iglesia, porque ellas también dirigen grupos, los grupos de niños, de mujeres, de solas, de viudas, tienen un trabajo social y comunitario muy grande y las mujeres en este caso están muy pendientes de esto. Particularmente las mujeres en esta iglesia estudian mucho ingenierías y finanzas y están muy del lado de también entonces estar participando en la construcción de templos, también hay mujeres arquitectas y tienen el espacio dentro pues de la iglesia como tal. No sé si respondí un poquito más. Listo, ¿hay otra tanda o ustedes dirán? Hola, buenas noches. Y primero que todo, muchas gracias, está muy entretenida la conferencia. Gracias. Y pues mi pregunta es, pues son dos cositas y es para ver si me aclaras o nos aclaras a todos. Como en qué estado, pues en qué nivel se encuentra en este momento esa religión, porque hemos hablado solo de esa religión y si la vamos a comparar con el catolicismo, algo así, que es una religión de 2000 años, esta tiene 100 años, pues del 990 y algo así. Tiene 93. Eso. Entonces, la primera es como si de verdad pues está en competencia con el catolicismo, partiendo pues de que ya nos dice que es la que ha tenido más crecimiento en los últimos tiempos. Y la otra cosita es ¿qué crees a futuro sobre esa religión? Porque pues yo personalmente me pongo a pensar que todo lo que has dicho ha sido como muy bueno y es casi que están construyendo una utopía como las ciudades perfectas, de la sociedad perfecta, pero pienso que en algún momento como que se va a desinflar eso, pues como que por la manera como acabaste de decir que eligen los apóstoles y eso, en cualquier momento la corrupción puede acabar con eso muy fácil. Ya, eso es todo. Muy bien, voy a apuntar esta. ¿Hay otra? Buenas noches. Hola. Me gustaría saber sobre el sistema de indulgencias que maneja esta iglesia y sobre pues en qué se basan para hacer sus leyes. Gracias. ¿Para hacer sus leyes? Listo. ¿Alguien más? Listo, estas dos. Bueno, entonces voy con la de Jorge. Perdón, ¿cómo dijiste que te llamabas? Esteban. Esteban, discúlpame. Bueno, Esteban, hola. Tienes toda la razón cuando uno se pregunta, bueno, pero todo parece muy bien, o sea, ¿dónde va a colapsar si somos humanos y nuestras instituciones, ¿cierto?, humanas, pues, o sea, son deleznables o en algún momento revientan o colapsan. Voy a ponerles un ejemplo de la Luz del Mundo en Bello, por ser un caso que nosotros como área metropolitana conocemos, y son las bandas. Y son, por ejemplo, las vacunas, y son, por ejemplo, las plazas. ¿Cierto? Que uno dirá, ay, bueno, la ciudad perfecta, el barrio perfecto. A este barrio no le llega nada de eso. Hasta el momento, ni una vacuna. No pagan vacuna. Cuando las bandas, todos conocen Bello, ¿hay alguien aquí de Bello? Bueno, entonces, ¿saben de qué estamos hablando? Cuando hablo de, digamos, de grandes grupos de un lado y de otro, y este barrio queda en la mitad desde donde termina uno y desde donde comienza el otro, y resulta que se han peleado mucho ese espacio, porque claro, al decir ahí hay evangélicos, o sea, la gente no está armada, es un barrio tranquilo donde ustedes no encuentran bares, no encuentran billares, no encuentran espacios de estos, pues montar una plaza ahí es de lo más tranquilo del mundo, porque todo el que llegue y salga, y acuérdense que les estoy hablando de las mangas de Nequía, pues el paraíso, dígame, mercar y ir allá tranquilos, pues
espacio verde, quebradas y sobre todo gente que es tranquila, que no nos va a caer encima. Entonces empezó a poner una situación muy, muy difícil con, digamos, con la curva, con esta otra plaza, y se fueron haciendo plazas de vicio ahí. ¿Cómo iba a reaccionar la iglesia? ¿Cómo iba a reaccionar el barrio si normalmente, como les digo, no están armados y su política no es ir en contra de él? Les voy a contar qué cosas tan particulares. Empezaron a orar por las noches y miren lo que empezaron a hacer recorridos por el barrio, tienen unos coros así monumentales. Y el coro iba cantando y ellos todos venían incluso a veces vestidos de blanco por todas las calles y se paraban ahí justo donde era la plaza. Esos chicos salían corriendo, muchos del susto, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Lo más allá, porque llegaban a orar, o sea, en la calle empezaban a orar y a cantar. Pues les diré que un montón de esos chicos entraron a la iglesia. Uno de ellos, que yo le vengo haciendo el seguimiento, es ahora misionero e incluso pues, o sea, llegó a convertirse porque es que no podemos jugar, o sea, ya no es, digamos, de ese barrio, sino que ojalá fueran otras dinámicas en las que nos tenemos que también volver nosotros más creativos. Ojalá esto lo oyera el alcalde con el ESMAD. De que no es perseguir, no es atacar. A mí todavía me duele la garganta. Ayer salimos de la universidad y yo todavía tenía todo esto así, porque esos gases están súper pesados. Y salí adelante y decía, ¿qué es esto? O sea, la única manera que se les ocurre es atacando al que no hay que atacar, porque ahí no está el punto. Y hay otras maneras, digamos, creativas, diferentes, de cómo ellos solucionan sus cosas, ¿sí? Yo no tengo así que rico, pues como una bola de cristal y decir, bueno, esta gente les va a ir así de bien o no, o se les va a caer su proyecto, o que yo pudiera como vaticinar hasta dónde va a ir el proyecto. Yo creo que en la medida en la que ellos tengan como esa certeza de su fe, en la elección apostólica y el apóstol viva, así sea dentro de una cárcel, pero ya ahí hay una cantidad de presos que están convirtiéndose, que es como lo particular, ¿cierto? Ya hay otro fenómeno que no saben qué hacer con él allá, porque gente que no es del mismo pabellón y de otras partes, pues está teniendo este tipo de llamamiento, saben quién es y lo buscan y no pueden creer que esté ahí, sino que se ha vuelto también como una iglesia dentro de la cárcel. Entonces, lo que quiero decirte, mientras esta iglesia siga como lo que realmente pasó con la iglesia primitiva, mientras estuvo Jesucristo, que lo mataron, mientras estuvo los apóstoles, que los mataron, hubo iglesia primitiva cristiana. ¿Qué pasó cuando mataron al último de los apóstoles? Se disemina, o sea, se pierde la doctrina y la gente empieza digamos, a buscar otros credos o empieza a tratar de recordar lo que hubo, y fue un poco lo que pasó con el siglo III. Ya llega por decir, como fue Constantino, dijo no más religiones, un imperio, una sola religión, y fundó el catolicismo. Pero esa iglesia primitiva cristiana se sostenía porque había apóstol. Esta iglesia se sostiene al ser la restauración, digamos, pues como el resurgimiento de esa iglesia primitiva en esa misma lógica, mientras tengan apóstol. Hasta ahí yo podría decirte, pues como conociendo la dinámica de hace 2000 años frente a la dinámica actual y a esa, digamos, esa identificación de doctrina de esa primitiva con la actual. Cuando tú decías pero si tiene 93 años, con una que es milenaria, pero todavía mucho más milenario, por ejemplo, puede ser el confucianismo, pueden ser otras religiones. Si nosotros nos vamos a cifras, los musulmanes triplican. O sea, el catolicismo realmente está, digamos, en baja, ¿cierto? Y lo que le queda al catolicismo, que todavía le da resultados,
es América Latina, por eso el Papa es un poco de esta zona. Sin embargo, el fenómeno, por ejemplo, que tiene Brasil, que se considera uno de los países más católicos, ya digamos que en porcentaje tienen un 30% que es de otras religiones o que es evangelio. Mira Bolsonaro, ¿dónde aparece Bolsonaro? ¿Cierto? Y el fenómeno, de una vez les advierto, en marzo, que ya es el otro mes, pues cómo coinciden las cosas, el Estado norteamericano tiene una política religiosa, va a venir a Colombia, va a dictar un congreso, les digo porque me llegó una carta de invitación al congreso donde todos los ponentes y todas las conferencias o lo que van a hacer, lo traen ellos, pero es en Colombia. Y es a nivel de cancillerías de todo el hemisferio sur y va a ser justo en Bogotá, va a ser en Colombia. O sea, lo que quiero decirles es que este fenómeno hay que verlo geopolíticamente, ¿sí? O sea, esto no es tan rico que a la gente que quiere creer, que necesita y que se identifica con una espiritualidad porque también le hace falta, digamos, la dejaran en paz. Pero no es tal fenómeno porque ustedes saben que cuando las iglesias crecen y se vuelven multitudinarias, muchos las ven no como una cantidad de gente que cree, sino una cantidad de gente que puede votar por mí, ¿cierto? Entonces es donde se ha vuelto como un botín en elecciones llegar y buscar las religiones. Si vamos al caso de la Luz del Mundo, ellos han sido como muy estratégicos, como ellos están en contra de que esté unido Iglesia-Estado, por eso el Estado laico es la separación. Ellos no tienen, digamos, ministros en puestos y en cargos públicos, ministros como tales, pero sí miembros, si alguien es un abogado, si alguien pues, que tenga su carrera por donde quiera hacerla, y si quiere hacer la carrera política, hágala. Pero sucedió algo muy particular, por ejemplo, en Bello. Una persona que salió de la Luz del Mundo, que fue concejala de Bello durante 12 años, quiso ser candidata a la alcaldía de Bello, y lo primero que pasó en Bello fue que los 18 pasquines que salieron en contra de ella, era que iba a cerrar las discotecas. Pues, ¿de dónde se les ocurre eso? Es una locura lo que empieza a hacer. Y entonces de todas las iglesias católicas, que no se puede votar por eso, católico vota católico. Y entonces es un fenómeno político en el que todavía no creo pues que se compita de la misma manera. O sea, que tú hablas, bueno, esa competencia, ¿hasta dónde va a llegar? Políticamente creo que, o sea, los intereses políticos se mueven en otra dinámica. Y lo interesante de estudiar el fenómeno religioso es porque, como leíamos al principio, Ana María Diegaín, e incluso en la Escuela de Altos Estudios, Daniel Hervieux-Leyer, que es en este momento todavía la persona que los dirige, son personas, no sé si es el asunto femenino, me gustaría imaginar que es eso, pero se han jugado una cosa de vamos a ver las cosas por dentro, vamos a mirar el fenómeno religioso desde adentro. Vamos a conocer las doctrinas y entonces después de conocer esa dinámica es que vamos a poder casi que tratar de entender qué pasa en la relación que ellos tienen con el afuera. ¿Por qué? Solo para cerrar esto, digo porque estamos haciendo el estudio en la de Antioquia y una chica que tenía la burka, cuando la gente le preguntaba, la hacían sentir como si fuera un bicho raro, algo raro que todo el mundo estaba mirando, pero la chica simplemente era de aquí de Medellín, musulmana, y qué importa, o sea, no tenía que ser árabe, le exigían, de alguna manera había un montón de prejuicios, no, ella vivía en Manrique tranquilamente, pues no tenía por qué decir que venía del Líbano o que venía de ninguna parte. Entonces, lo que tenemos frente a las religiones todavía son prejuicios, ¿sí? Prejuicios que a veces dañan realmente la convivencia, nos devuelven al medioevo, nos devuelven a ser una sociedad cerrada, excluyente, difícil, cuando las sociedades entre más cosmopolitas, más abiertas, más diversas, son realmente más felices y más tranquilas de vivir.
No sé si contesté todas. La tuya era acerca de las indulgencias. No existen indulgencias, esa es una palabra muy de la doctrina católica. Entonces ellos, al interior, sus leyes o su normatividad, como te digo, va a ser muy del corte de cómo esté en la Biblia, no en el Antiguo Testamento, sino que van a tener el Nuevo Testamento como, digamos, como una guía, como una manera de mirar esas doctrinas y ese tipo de orden que se seguía. Normativa como de que se castigue, por ejemplo, todo lo que sea un caso, ejemplo, pederastia o robo o lo que pueda surgir, no lo soluciona la iglesia, sino que inmediatamente pasa, o sea, los canales son, si es un ladrón es la policía, si es un pederasta vaya a la cárcel. O sea, no es que aquí tengamos un organismo para, como por ejemplo pasa con los indígenas o con otra gente, que no, pues déjenos con nuestras propias leyes. No, si es un delito, es un delito. Y un delito tiene que ser penalizado, estudiado por las instancias que les corresponde estudiar los delitos. O sea, tienen muy claro que lo espiritual es una cosa y que su apuesta es comunitaria, pero de ahí en adelante ya el mundo está muy organizado como para que cada uno busque su cauce. Chicos, no sé si más preguntas. Bueno, muy bien, muchas gracias, ha sido muy interesante. Quiero hacer como solamente una pequeña reflexión para cerrar, si es posible, si tú quieres Sí, claro. el contrapunto. Ana Victoria, no sé, ¿dónde se equivocó una gran parte del mundo intelectual cuando pensó que, digamos, la idea de progreso iba a apartar un poco las iglesias y las creencias religiosas y las iba a sustituir por una especie como de laicidad general, de manera que, de alguna forma, la espiritualidad o digamos, la experiencia de la religiosidad iba a quedar como aislada y, digamos, la idea era como que el progreso de los países, de las naciones, de los pueblos era, no sé cuál era qué era lo que se pensaba, pero yo creo que nadie se imaginaba que hubiera esta multiplicidad y esta pluralidad de religiones que estamos viviendo en este momento. Pero sin duda creo que hay una diferencia, para mí hay una diferencia con algo que expresaste, no sé si de pronto no te entendí del todo bien. No necesariamente el hecho de que haya más religiones nos hace más felices. Quiero decir, no sé si la gente es más feliz estando en las religiones o es más feliz estando en las no religiones, pero lo que sí es cierto es que la gente está en búsqueda de algo que yo diría que tiene que ver con la trascendencia y con la identidad y con el lugar y con el sentido que a uno le da a estar en el mundo. Pero el hecho de que, por ejemplo, hay conflictos entre las religiones y los derechos humanos es una realidad. Quiero decir, yo no sé exactamente el caso de la luz del mundo, pero pues cuestiones como el aborto, la diversidad sexual, son cuestiones que no es simplemente, bueno, que cada quien haga lo que quiera. No, es decir, cuando de alguna manera hacías la broma de que la gente en el municipio de Bello decía, no votemos para esta señora que va a cerrar hasta los billares, quizá un poco, bueno, no sé si a lo mejor es exagerado, pero quizá iban un poco en la línea que uno puede prever, es decir, y si las religiones que tienen su orden moral pretenden imponernos a todos el orden moral de ellos solamente porque ellos lleguen al poder aupados por su mayor organización religiosa, ¿eso no es un conflicto? Pues listo, como son varias preguntas en una, voy a tratar de… No, solamente decía que la laicidad y el proyecto laico ha fracasado. Eso es la verdad, lo único que quería decir era eso. Bueno. No pretendía hacer más preguntas, yo sé que estamos justo en el tiempo. Es muy interesante, no voy a quería tratar irme de sin ser cerrar eso. así solo para cerrar y muy rápida. Sí, la modernidad y el proyecto de la modernidad vaticinó, o sea, voy a lanzar esto y voy a decir que… y muchos académicos apostaron a que el progreso iba a opacar el asunto de las religiones. Logró, en gran parte, atinar con el desvanecimiento de las instituciones como tal, ¿sí? O sea, donde esa gran institución, poniendo un ejemplo de la Iglesia Católica, empieza a perder credibilidad, ¿sí?
porque la gente empieza a darse cuenta de miles y de miles de cosas y se va perdiendo esa credibilidad, no quiere decir entonces que la gente se iba a quedar sin religión, ¿sí? Y lo que empieza a ver es entonces una explosión, como lo habla Ana María de Gaín, o lo mismo que se pudieron dar cuenta cuando vino William Mauricio Beltrán, o sea, esta explosión incluso de religiones, de espiritualidades, definitivamente es porque el ser humano, o sea, no lo vamos a despedazar porque pase, progreso, venga lo que venga, el ser humano como tal sabe que tiene un espíritu y se siente con una necesidad espiritual y emocional que no la colma, digamos de alguna manera, ni el éxito ni la promesa de felicidad, pues que ahora vende el capitalismo, carro, casa y beca, casarse, tener hijos, y un montón de cosas en las que la gente se cansó, la gente está cansada del capitalismo, la gente está cansada de consumir y está cansada del crédito y de creer que eso es lo que le va a dar la felicidad. Entonces sí ha provocado que, digamos, en esta época la gente que empieza a leer más y a descubrir más y a preguntarse más, ya sepan cuestionar las religiones y empiecen a hacer comparaciones de unas y de otras y empiecen a tomar como sus propias trayectorias, o sea, sus propias decisiones frente a lo espiritual. Entonces, digamos, muy bonito desde el punto de vista de lo que empezó a ser la decisión de las personas. Antes te decían, eres de tal religión porque sí, mi papá, mi mamá y yo soy acá y yo pertenezco acá por tradición. No, ahora la gente decide, busca y si no quiere creer, no cree. Y si no quiere salir de esto, no lo hace y toma su propia decisión. Yo creo que eso es, digamos, de alguna manera, o no, de todas las maneras, eso es un avance gigantesco, ¿sí? Y se lo debemos precisamente a esa fracción, a ese arrumbamiento en las instituciones y el rigor, digamos que en las escuelas se tenía que conocer únicamente una religión y la clase de religión todavía no la podemos desmontar del cuadro del sistema educativo colombiano. O sea, donde todavía hay una insistencia y los que no tienen religión, ¿no han visto es que la clase de ética y valores? La del mismo de religión. Y la quiere volcar, nada más distinto a la religión que la ética. O sea, esa ética donde es realmente la reflexión de la libertad, como la plantea Foucault, ¿cierto? Donde vamos es a decidir porque entendemos qué es lo que queremos por nosotros mismos, ¿sí? Donde hay un razonamiento y una elección. Entonces creo que esa es una ventaja como de esta época. Yo creo que incluso si en este momento llegaran no sé qué y sintiéramos que es el fin del mundo, por lo menos el nuestro, porque hay un terremoto o algo, creo que en un momento de la vida de ustedes quisieran pensar qué sigue después de esta vida. O va a haber una reflexión o alguien se va a pegar de Dios o va a hacer alguna cosa que tenga que ver con algo espiritual y le va a pedir ayuda a alguien más, diferente a los que estamos aquí. No es la del celular, tranquilo. O sea, no estoy hablando de esa ayuda que nos puede llegar con 1, 2, 3, sino que es una ayuda que colme y que acompañe más, ¿cierto? Que sea más cierta. Como para terminar en cuanto a lo que los derechos ahorita están sucediendo y es un gran tema, pero para debatirlo y es delicioso, es cómo se están contraponiendo los derechos humanos y cómo ha cambiado en nuestra época, por decir, la decisión sobre el cuerpo y lo que es el aborto, la eutanasia. Lo que antes manejaba era como el terreno de la religión, ahora esos temas sí se han secularizado, los podemos trabajar, los podemos ver. Ahora no es un problema tan grande decir soy ateo, soy atea, no creo, sí creo, porque hay por lo menos un respaldo intelectual en ciertos medios donde ya no está mal visto, ¿cierto? No está tan señalado, pero yo sí creo que para esa explicación podemos empezar a coger sobre todo lo que son las elecciones en Europa. Porque las elecciones en Europa, ese es otro tema y otra conferencia, pues una ponencia larga, muy rica de ver, es porque han ido confundiendo los derechos con el conservadurismo. O sea, cuando se dice que viene alguien conservador, uno cree que va a proteger los mismos derechos y no es así.
se terminó el tiempo, dejemos aquí, listo. Bueno, muchas gracias, un aplauso, gracias a ustedes y nos vemos el miércoles. Recuerden en el bloque 12, pero en el aula superior, en el aula de arriba del tercer piso, vamos a ver una película, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, próximo miércoles, en lugar de los auditorios de abajo, arriba en el aula. Muchas gracias, muchachos, por asistir, muchachas. Muy amables. Muy interesante la conferencia, Ana Victoria.